La productora audiovisual Fábula acaba de lanzar una nueva apología del extremismo. Me refiero a Vencer o Morir, una serie que romantiza al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la organización paramilitar que fundó el Partido Comunista con Guillermo Tellier como principal encargado. Conocido por el brutal asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, de Simón Llévenes, dirigente del mismo partido, por haber escapado de la cárcel de alta seguridad en helicóptero y por tratar de matar a Pinochet y de pasada a su nieto de 10 años. Guste o no, el Frente marcó a toda una generación. Había mucha gente joven que en esa época era simpatizante del Frente, sin quizá haber tenido nunca una participación orgánica, les gustaba el Frente, y si lo hubieran invitado hubieran estado. Una organización paramilitar creada en dictadura y al mismo tiempo un antro de ladrones de bancos, secuestradores y asesinos que hasta hace poco contaba con la pleitesía de algunos nostálgicos. Gabriel Boric es el mejor ejemplo, habiendo realizado un homenaje a Mauricio Hernández Norambuena, habiéndose juntado con Ricardo Palma Salamanca en París y habiendo hecho mofa del asesinato de Jaime Guzmán. Buena. Espero que te guste, por favor, llega a la cámara para... Aguante. Para que vaya. Lo voy a llevar ahí claro. A CNN. Hoy se hace el largo. Hablamos de una organización patriótica respaldada y financiada por fuerzas extranjeras, algo que difícilmente habría sido aprobado por Manuel Rodríguez. Hoy hablaremos sobre el Frente al Desnudo, una organización tan decadente como influyente que marcó una época que Chile todavía no termina de superar. El hijo bastardo del PC, que aunque fue su inventor, hoy lo desconoce como si tomara nota del monstruo que creó. En Chile aún hay patria, pero ya no hay frente. Acompáñennos a ver la triste historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de cómo sus militantes destruyeron sus vidas, la de sus familias y la de muchos otros inocentes. Y de cómo tantos chilenos terminaron viviendo gratis en Cuba o inventando cuentos en Francia o Argentina, porque en el mundo hay muchas tareas complejas, pero nada es más difícil que extraditar a un frentista condenado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Político, el programa más carismático del sur global. Sean todos bienvenidos a nuestra chusma querida a un nuevo episodio de Otro Podcast Político, el programa más carismático del sur global. Como a nosotros nos gusta decir, nosotros no solo venimos a opinar, sino a describir hechos, a decir verdades o a declamar factos. Porque para eso estamos acá, para entregar una visión distinta, porque en el mundo no hay solo buenos y malos, sino que probablemente hay muchos matices entre eso y las más de las veces son todos malos. Para eso tenemos a nadie más y a nadie menos que a nuestros excelentes panelistas, dos personas muy reconocidas, y vamos a partir por quién es el sujeto más inteligente de este panel, el intelectual sub-35, el hermenéutico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo Pérez de Arce? ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Listo para hablar de la historia reciente de Chile, un tema, en fin, auge y decadencia, podríamos decir, de un comando guerrillero que dijo mucho, hizo mucho, y la verdad es que su legado es más bien sangriento, más que algo para estar orgulloso. Bueno, vamos a entrar pronto en este tema, pero no sin antes saludar a el último 10, la persona que la para, la pisa y la piensa, el diplomático, el Timothy Chalamet de Macul. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín Baudel? ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gustazo estar acá en un nuevo programa con usted, con un tema que es apasionante como es dentro de este contexto de la guerrilla, que es un tema tan efervescente en Latinoamérica, aquí en particular en Chile, sobre todo lo que ocurrió en la década de 1980 en este país. Yo creo que este capítulo también nace como respuesta a esta serie que sacó este canal de streaming respecto al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es una mezcla como de narcos. No es cierto que ese tipo de producción, ese tipo de violencia, pero cómo se trata con un poco de cebolla, de amor, de pololeo. Vencer o morir. Está muy bien hecha, ¿eh? Creo que la producción es muy buena. Y digamos la verdad, es con mucha apología. Los defensores son todos gente linda,
soñadora, justiciera. Las actuaciones son muy buenas, porque los actores chilenos, en su mayoría, que son de clase burguesa, de clase alta, por supuesto que actúan mucho mejor cuando interpretan personajes de clase alta, como se da en esta serie, que son los dos, el comandante Raúl Pellegrini y la Cecilia Mañi, que en el fondo eran gente de clase alta aristocrática, ¿no es cierto? Y bueno, sí, se da esa buena mezcla. Personaje aristocrático, actor aristocrático, claro, sale bien. Pero si la comandante Tamara era el Grange. Iba el Grange, por loco. Esto es verdad. Y Pellegrini era de la Alianza Francesa. Y para que nos escuchan, desde otros lugares, el Colegio Grange es probablemente uno de los más caros, si no el más caro de Chile, una cuna de élite, y la Alianza Francesa. Los colegios de Colonia en general tienen un seco de clase bien importante, es decir, la gente ni de los sectores populares ni de las clases medias va a esos colegios. Todo lo contrario. Y eso es muy importante porque tenemos que recordar que nos escuchan desde muy variados lugares. Pero antes de que sigamos hablando del Frente, y me refiero no al Frente Amplio, sino al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tenemos que llegar a nuestra sección más aplaudida Around the World, porque llegan saludos de lugares insospechados, de personas que jamás lo creeríamos, de gente que escucha con mucha atención lo que este programa quiere transmitir. No me refiero a nada más y nada menos que a nuestra chumba querida. Así que Martín Baudet, por favor, ¿qué traes en el WhatsApp colaborativo? Gracias, Juan Pedro. Bueno, aquí en esta nueva edición del WhatsApp colaborativo tenemos primer saludo de Eduardo el Loco Pepe, desde Victoria, Zona Roja. Eduardo nos escribe, hola Martín, oye, estuvo muy bueno su programa, lo escucho siempre. Oye, ¿cuándo un programa del conflicto en la Araucanía? Bueno, parece que esta gente es monotemática. Entonces siempre quieren, como piden más o menos... Hay otros temas. Hay más temas, pero yo creo que eso sea un tema que haya que dejar de lado, pero lo vamos a tener presente en nuestra próxima selección de pauta. Siguiendo con nuestro saludo, Juan Pedro, tenemos un saludo de Juan Sebastián desde Santiago Centro. ¿Ah? Estamos casi todas las comunas en Santiago, ¿ah? Johann Sebastián. Aguante, Juan Sebastián. Nos falta un saludo de San Ramón y creo que ya tenemos todas las comunas, ¿no? Así que Juan Sebastián nos dice, oye Martín, felicitaciones por tu programa, me encantó el programa Los Prisioneros. Ojo, para la gente que nos está escuchando, revise nuestra temporada 1, ¿ah? De culto. Episodio de culto. Oye, la temporada 1, el capítulo de Los Prisioneros, es algo así como cuando van a ejecutar a Ned Stark en la temporada 1 de Game of Thrones. Es una cuestión, pero fabulosa. Spoiler alert. Rodrigo llega con una referencia de Los Prisioneros que no... Impresionante. No, así que es un capítulo que dejamos muy recomendado, ¿ya? Y tenemos nuestro último saludo, ¿ya? Josefina desde Las Condes. Mira, faltaban solo Las Condes también, ¿eh? Vecina de Tamara. Hola Martín, ¿cómo están? Oye, le falta un sobrenombre a Juan Pedro. Ofa. ¿Cómo la vamos a poner? Ofa, porque tenemos el hermenéutico. Estoy yo, que me pusieron en Christian Bale de Macul. Y ahora... Weón fresco, weón. Sin vergüenza de mierda. Ahora tenemos que poner uno a Juan Pedro, weón. ¿Cómo le puedo poner a Juan Pedro, Rodrigo? Lápiz blanco. Bueno, este es el momento en que yo les cuento que toda la vida me han dicho que tengo el pelo parecido a Bon Jovi. ¿En serio? Amigo. ¿En serio? Certifico. ¿Qué le pasa a tu amigo, weón? Podemos decirle el Bon Jovi del Líbero. ¿Eso? ¿O no? Sí. Podemos hablar con nuestros jefes del Líbero. Saludos a nuestros jefes del Líbero. Gracias por escucharnos toda la semana. Saludillos. Hola, jefe. Bendiciones. y proponerle una nueva sección al Bon Jovi del Líbero con Living on a Prayer de Cortina. Y pagamos los derechos y todo, listo, ¿ah? Ya está listo. Bueno, gracias Josefina. Grandes hits, Bon Jovi, grandes hits. Cumplimos tu petición, Josefina, así que invitar a toda la gente que nos está escuchando, sigan mandando mensajes al WhatsApp colaborativo, porque esto no es Navidad, pero ni es Don Francisco ni la de todos, pero estamos cumpliendo con todos los deseos que nos están llegando. Muchas gracias, Juan Pedro. Como yo, nadie te ha amado. No somos Dios, pero estamos en todos lados. Muchas gracias, Martín. Otra
excelsa jornada escuchando la atenta lectura de los saludos de nuestros auditores, nuestra chumpa querida, aquellas personas que nos escuchan en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de Chile, que les interesa poder seguir atentamente las reflexiones y obviamente rescatar uno que otro datito de este extraordinario programa, el más carismático del sur global. Pero tenemos que seguir avanzando y este es el momento en el que vamos a entregarle la posta a la persona más inteligente de este panel, el intelectual 35, el hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce, para que hablemos de las verdades del hermenéutico. Muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, el tema del frente da para un montón. Hay películas, no solamente está la serie que mencionaban de Fábula, sino también una película llamada Matar a Pinochet. En fin, da para mucho, porque efectivamente un temazo, el tema de la lucha armada. Aparece incluso en los 80. Efectivamente, sí, es un tema súper recurrente. Son unos actores muy importantes en la política chilena a finales de la dictadura, porque además yo creo que explicita o refleja muy bien la tensión que hay en la izquierda, en el Partido Comunista, entre subirse o no al carro de la democracia, ¿verdad? Y hay 3 libros que yo creo que sirven muchísimo para ubicarse y complementar lo que vamos a hablar acá. 2 son de Juan Cristóbal Peña Fletcher, que son Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros. Extraordinario libro. Uno que trabaja sobre el atentado a Pinochet, el fallido atentado a Pinochet, y otro respecto de cómo se insertan en la democracia los exfrentistas o la gente que se mantiene en el Frente Autónomo. Y el otro libro que quería recomendar es uno que se llama Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet, que es de Mauricio Leandro Osorio, que muestra muy bien el recorrido que hace particularmente José Joaquín Valenzuela Levy, que va a ser uno de los comandantes de la operación para matar a Pinochet, que hacen una instrucción militar en Bulgaria, luego reciben cursos de inteligencia en la Unión Soviética y en Vietnam, hacen clases en academias de guerra cubana, después van a pelear en Nicaragua, El Salvador y Colombia, y ahí se vuelven famosos estos comandos chilenos, ¿no? Estos militares chilenos, y que terminan, bueno, Valenzuela Levy asesinado en la Operación Albania o la matanza Corpus Christi también, como se dice. Y esos 3 libros yo creo que te arman un relato muy completo de lo que fue el frente, de quién era quién en esa cadena de mando, de cómo terminan cayendo, las traiciones que hay dentro, que son un ítem súper importante también para entender lo que vamos a hablar respecto del intento de levantar una guerra popular desde los queñes, en fin. Entonces esos 3 libros, sobre todo los 2 primeros, se leen de verdad como una novela, están escritos con muy buen nivel de detalle, muy buena pluma, y los recomiendo, incluso para el que no le interese este capítulo, valen muchísimo la pena porque te dan una muy buena pincelada de la historia reciente de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Solo agregar que yo he sido lector de Los Fusileros y me parece un libro extraordinario. En general, lo que he leído Juan Cristóbal de Peña, sí, me parece que es superlativo. Muy buena investigación, excelente pluma para aquellos que se quieran insertar en estos temas. Tiene recién lanzado un libro que se llama Letras... Se me olvidó el nombre porque se lo acabo de regalar a mi polola. Letras Torcidas. Es un perfil de Mariana Calleja, que esa es una historia brutal. Ufa. Que estaba casada con un agente estadounidense que vivía en una casa donde se torturaba y al mismo tiempo se hacían jornadas. Con Michael Townley. Tertulias literarias. Con Michael Townley, no con cualquiera. Exacto, y Michael Townley en este momento vive bajo la protección del programa de protección de testigos en Estados Unidos. Es decir, un incomprobable tal y como Better Call Saul. Efectivamente. Y también agregar que el libro que mencionas de Mauricio Leandro Osorio tiene la particularidad también, creo yo, de que, bueno, yo no he leído el libro, pero conozco al autor, que es una persona que habla desde el mundo de la izquierda, desde la cercanía al Partido Comunista, desde una persona que es chileno-cubana y que por lo tanto algo interesante tendrá que aportar. Muy entretenido ese episodio
de la dictadura y de la cultura cómo se estaba moviendo el mundo literario en esa época. Ya hay una denuncia ya lo hemos nombrado a Roberto Bolaño respecto a Es cierto. cómo ocurría esto, ¿no es cierto? Dentro del libro que puedo recomendar está Nocturno de Chile. Que está retratado hacia el final del libro aparece este lugar y es la cagá. Es la cagá. Es francamente impresionante. El bolañismo de Baudet cada tanto emerge. Aflora. Con Rodrigo somos Team Bolaño, ¿eh? Somos Team Bolaño a tope. Roberto Gómez Bolaños, ¿o no? Está de moda de nuevo José Donoso. No sé por qué está de nuevo de moda José Donoso. No sé qué cumpleaños se está celebrando. Está de nuevo de moda. Hubiera cumplido 100 años Donoso. Fome, José Donoso, fome. Bueno, un saludo a mi madre, Beatriz Berger, excelsa bolañista. Mi sueño, yo cuando chico quería tener un libro firmado por Vargas Llosa, por Conversación en la Catedral, que lo tengo firmado por Vargas Llosa después de ganarse el Nobel. ¿Ya? Y ahora mi segundo sueño sería ir a decirle a Vargas Llosa, señor Vargas Llosa, déjese opinar de política, 1, y número 2, señor, se acabó el boom, y lo enterró Roberto Bolaño, eso diría. Pero eso es un comentario de crítica literaria que no me corresponde hacer, así que sigamos con lo nuestro. Bueno, lo guardamos para nuestro próximo capítulo, que va a ser sobre Bolaño, en donde podremos entrar más en detalle sobre estas cosas. Aparte que, vuelvo a insistir, mi madre va a ser una de las más atentas radioescuchas porque es una bolañista acérrima. Y llegó el momento de entrar en materia. Vamos a hablar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la rama paramilitar del Partido Comunista que... en el transcurso de una existencia bastante desafortunada, bastante triste, tuvo un montón de episodios que es importante que podamos repasar, y para eso vamos a partir con el Timothy Chalamet de Macul, que nos va a hablar sobre los inicios, las vertientes de las que bebe el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también obviamente parte de su desarrollo. ¿Cómo empezamos, Martín? Gracias, Juan Pedro. Yo creo que tú lo dijiste bien. Esto era el brazo armado del Partido Comunista. Entonces yo creo que hay que hacer un breve resumen de lo que es la historia del Partido Comunista chileno. La gente que nos escucha más o menos sabrá que el Partido Comunista chileno fue fundado en 1922 por Luis Emilio Recabarren. ¿Ya? Luis Emilio Recabarren, que partió siendo militante de un partido llamado Partido Democrático de 1887, y desde ese tiempo ya empezó a configurar una especie de núcleo obrero socialista, ¿ya? Pero era sobre todo clasista, más allá de ser socialista, en el fondo, oye, hay un sector de la población que no tiene representación en ningún cargo popular. Claro, y muy particularmente mirando la realidad del norte de Chile, de los mineros, los pirquineros, del boom del salitre. Por supuesto, todo esto en Iquique. La vida de Luis Emilio Recabarren merece un capítulo propio, ¿ah? Pero es sobre todo el iniciador de, ¿cómo se llama esto?, del marxismo en Chile, sin lugar a dudas. Tenía una vocación formativa para recorrer Chile y para ir fundando periódicos, ¿no es cierto? Yo ¿cómo se llama esto?, para este tipo de cosas recomiendo este libro de una editorial que no vamos a nombrar, que se llama Los comunistas y la democracia. Acércalo. Que es de Luis Corbalán, ex secretario general del Partido Comunista, ¿ya? Su librazo que muestra, que relata... En la época de la Unidad Popular. Claro, que relata la teoría actual del Partido Comunista, que es la vocación democrática del Partido Comunista puesta a prueba durante 100 años en la historia de Chile, ¿ya? Que por supuesto que hay otros intelectuales que están intentando disputar de a poco esa tesis desde la oposición. Más bien discutible, pero... Claro. Y bueno, y Luis Emilio Recabarren, que también se suicida en el año 1924, tiene una vida muy trágica, exilio. En el exilio conoce a Rosa Luxemburgo, a Liebknecht, es capaz de introducir, ¿cómo se llama esto?, la Internacional Socialista en la década de 1910, creo que en 1907, el Partido Socialdemócrata, por la decisión del Partido Demócrata, la Internacional Socialista de Lenin, ya, o sea, no es un tipo de ¿cómo se llama esto?, de un gran perfil político, ya, y después en resonancia con la Internacional Comunista, después de la Revolución Rusa, funda el Partido Comunista. El Partido Comunista en la década de los 20, después del desastre que ocurrió con Alessandri, con la llegada de Carlos Ibáñez, ¿cómo se llama, por así decirlo?, es perseguido al igual que muchos políticos por parte de Alessandri, ya en la década de los 20, a partir del año 27,
Cuando Alessandri pasa de ser vicepresidente y saca a Emiliano Figueroa, empieza a perseguir políticos. Arturo Alessandri, Crescente Razzuri, ya, los mismos comunistas. Y después, bueno, se forma el Congreso Termal, ¿se acuerdan? Ese famoso congreso en la cual todos los partidos reciben, ¿cómo se llama esto? Una porción de la torta en diputados y senadores, salvo el Partido Comunista. ¿Ya? Partido Comunista queda prácticamente sin representación, después cae Ibáñez, llega Juan Esteban Montero, la República Socialista, las elecciones, vuelve Alessandri Palma. La gente en la casa se va a estar preguntando, ¿hubo una participación del Partido Comunista en la República Socialista de Chile? No, y de hecho ellos mismos se marginan porque ¿cómo se llama esto? A partir de la experiencia de ¿cómo se llama? De Ibáñez, ya, y la decisión, era muy difícil ya la vida del comunista ahí. Entonces, esta es una acción que va propiamente desde ciertos grupúsculos del socialismo, que, ojo, es distinto y en esa época pero muy hostil al comunismo. Sí. Bueno, de hecho, este es el momento en el que yo digo que parte de la gente que componía el gobierno de la República Socialista de Chile no es lo que hoy día entenderíamos por socialista. De hecho, estaría más cerca de algo como el nacionalsocialismo. Claro, por supuesto. Entonces, en esa dinámica, durante los años 30, bueno, termina el gobierno de Alessandri, la matanza del seguro obrero, y el Partido Comunista, haciendo eco lo que ocurría en España y Francia, lleva hasta adelante la política del Frente Popular. Uh-huh. Lo que era, ¿cómo se llama? Una estrategia internacional de contención al fascismo, ya se replica directamente en Chile. Ahora, claro, era una cuestión muy rara, porque en el fondo, bueno, en Chile la alternativa era Gustavo Ross, entonces no es como una alternativa al nacionalismo de corte totalitario, por supuesto, ¿ya? Se funda el Frente Popular, logra su primer presidente, Pedro Aguirre Cerda, continúan los gobiernos, se quiebra el Frente Popular, o sea, es excluido el Frente Popular en 1940 cuando Oscar Schneik, ya recién llegado de Estados Unidos a la Conferencia Panamericana en La Habana, dice que el socialismo corta todos los lazos con el Partido Comunista, se acaba el Frente Popular, y después, bueno, tenemos lo que es la elección de Gabriel González Videla, que se nutre del votante comunista para conseguir la mayoría, y una vez en el poder, con el nombramiento con ministros comunistas nombrados ya, él dice esta es la siguiente tesis. Tengo información desde Estados Unidos de que se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Esto dice Gabriel González Videla. Entonces, para nosotros no estar en el lado equivocado de la historia, tengo que sacar a los ministros comunistas, por favor. Me deja agregar una pequeña cosita. El jefe de campaña de Gabriel González Videla fue... ¿Quién? El mismísimo Pablo Neruda. El mismísimo Pablo Neruda. Y le inventó un eslogan que es: el pueblo lo llama Gabriel. Exacto. Fue muy importante el Partido Comunista en la elección de Gabriel González Videla. Grande Gabriel González Videla. Por eso la traición posterior es tan sabrosa. Creo que es el primer presidente de Chile con posgrado. Más encima, era un tipo de harto estudio. Creo que es el primero con doctorado. Para que sepan eso. Y se lanza la ley permanente, ley de defensa permanente de la democracia, ¿ya? También conocida como la ley maldita, en la cual quedan proscritos todos los militantes del Partido Comunista, y son eliminados de los padrones electorales. Y en la eliminación de los padrones electorales se elimina gente como Lola Teltelboim, ya, se elimina a Pablo Neruda, Alejandro Lipschutz, ¿no es cierto?, gran científico chileno, de un cuajo. Y esta ley no queda, ¿cómo se llama esto? No se toca hasta el año 1958. En 1958 es derogada esta ley y nuevamente el Partido Comunista puede volver a tener actividades políticas. Después llegamos a la década de los 60, yo creo que esa historia más o menos conocida. El Partido Comunista, ¿cómo se llama esto? Tiene un pliegue de alianza, ¿no es cierto?, para generar lo que es la Unidad Popular, que se consagra en 1970, logran la presidencia, todos saben lo que pasa después, y después comienza la dirección del Partido Comunista dentro de lo que es la dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo se llama? La dirección del Partido Comunista estaba a cargo de Víctor Díaz, ¿ya? Víctor Díaz tenía a cargo, el comité central del Partido Comunista funcionaba con él, con otro grupo de miembros, ya, y intentaba tener ciertas conexiones
con los grandes exiliados, ¿ya? Que estaban generalmente en Europa. Este comité central, que duró hasta el año 1976, fue fulminado en los asesinatos de la calle Conferencia, ¿ya? Que hace como 15 años recién, como en Informe Especial, salió un programa en el cual recién pudieron encontrar ciertos ciertos restos humanos de la gente en una fosa, creo que allá Santiago Norte, en una cuestión pero muy, muy, muy compleja, ¿ya? Y el comité central tuvo que pasar a ¿cómo se llama esto? Un nuevo liderazgo, que fue, ¿cómo se llama esto? Tomado por Fernando Ortiz Letelier, académico, historiador, que desapareció ese mismo año en Plaza Egaña, ya por agentes de la DINA, ya sus restos también recién fueron encontrados como el año 2008, ¿no? Si uno no se acuerda ahora mucho, por lo menos para mí, yo estaba en el colegio y uno de repente veía este tipo de cosas, pero en esos años, el gobierno de Michelle Bachelet, cuando hubo como un ajuste ¿cómo se llama? Con los nombramientos de jueces y el tema de los casos de derechos humanos, ya toda la semana iba saliendo un caso nuevo, era impresionante. Era sumamente impresionante y se volvió, y fue como traer toda esta tragedia humana, esta miseria humana del tema de los desaparecidos, pero con todo. Pero que a pesar de eso no generó la politización que yo pensé que iba a generar en la sociedad chilena, pero yo tampoco creo que haya sido en vano. Después de la muerte de Fernando Ortiz, asume Nicasio Farías, ¿ya? Y Nicasio Farías, esto es lo importante, Nicasio Farías asume la dirección del PC, por supuesto que es perseguido, y en 1978 logra huir de Chile a través de Argentina y puede viajar a Europa, y se junta con los antiguos miembros del Comité Central del Partido Comunista ante el golpe militar. ¿Ya? Y Nicasio Farías es el que le es capaz de entregar un informe preciso con la realidad chilena, con la realidad de la dictadura y el poder que en el fondo tenía Pinochet en esa época. ¿Ya? Y a partir de ahí, ¿cómo se llama esto? Los miembros del Partido Comunista son capaces de generar una estrategia nueva. Y ahí comenzamos la década de los 80, ¿ya? Que comienza efectivamente con el desembarco de antiguos exiliados de manera clandestina y algunos con permiso a Chile. Recuérdense que a partir de la década de los 80 comienza, ¿cómo se llama esto? Una especie de permisos para regresar al país, algunos de manera momentánea, otros de manera temporal, otros ingresaban y se iban presos, una ridiculez, ¿ya? Y es en este contexto que empiezan a ingresar varios personajes. Vuelve Luis Corbalán, vuelve Gladys Marín, ¿no es cierto? Entra Guillermo Tellier ¿cómo se llama esto? A la dirección del partido, ¿ya? Y es en este contexto cuando Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, dice, ok, la dictadura de Pinochet es inmoral, así que la rebelión popular se justifica en cualquier término. Y comienza con el nuevo programa de ¿cómo se llama esto? De rebelión popular, ¿ya? Cuando a partir de esto se genera una especie de, ¿cómo se llama esto? Distintos grupos dentro del Partido Comunista, distintas células para generar, ¿cómo se llama esto? Una especie de desestabilización a través de otros medios, ¿ya? Sobre todo a partir de, ¿cómo se llama esto? Después del plebiscito del 80, en la cual se ratifica la nueva constitución y, ¿cómo se llama esto? Un nuevo gobierno, o sea, y los 8 años de los cuales iba a estar en el poder Pinochet, 10 años más. El acto ya se puede decir que está totalmente normal, porque con el 95% todo el mundo puede votar. Como las mesas no tienen ni nombre, ni apellidos, ni letras, sino que cada uno elige la mesa que quiera. Si podemos poner una fecha, yo creo que todo está englobado en la época de la reaparición de las manifestaciones sociales. Ya después de la crisis del 82, la cual el PIB de Chile se reduce en un 14%, el PIB anual, ya en donde el desempleo se va a número histórico, vuelven las protestas sociales, porque la gente efectivamente no tenía cómo llegar a fin de mes, había hambre todavía en ese Chile, ya fue una época muy compleja, y dentro de esta mezcla de las movilizaciones sociales también empiezan a aparecer ciertos actos de vandalismo y actos de desestabilización del régimen. Y es acá cuando comienzan, ¿cómo se llama esto? Ciertos actos que la Central Nacional de Inteligencia se demoró años en descubrir, ¿ya? Como fueron los asaltos a la armería en el Santiago Centro, la armería Ricci, la armería italiana,
¿ya? Las voladuras de los puentes y ferrocarriles que hubo alrededor de Chile, la toma de agencias periodísticas, ataque al cuartel de la CNI en calle Borgoño, en calle Viña del Mar, ¿ya? Los apagones nacionales, que eran todos los meses había un apagón nacional. Ojo. O sea, yo se lo pregunté a mi papá y me dijo, todos los meses había un apagón en el año 84. Fue francamente impresionante, ¿ya? Y efectivamente lo que estaban a cargo era un grupo, ¿cómo se llama? Un brazo paramilitar que estaba a cargo de la Comisión Militar del Partido Comunista comandada por Guillermo Tellier, que en un comienzo se llamaba el Frente Cero, iniciado en Viña del Mar, y que pasó a llamarse el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba compuesto generalmente por militantes de las juventudes comunistas, hijos de exiliados, torturados, asesinados políticos, ¿ya? Que eran afines, como se llama, a la causa, que en el fondo eran capaces de llevar adelante ciertos desplazamientos tácticos, ¿ya? Pero guiados e instruidos por gente, como dijo Rodrigo al comienzo del capítulo, que venía con instrucción desde fuera. Claro, algo tenían que saber de armas. Por supuesto. Si no, no tenía sentido, po. Y no iban a poder hacer el servicio militar en Chile, po. Claro, y la mayoría de estos guerrilleros, que no sé, comandante Ramiro, Pellegrín, Valenzuela Levy. Y bueno, y el resto, en el fondo son gente que, como dijo Rodrigo, fueron entrenados en Cuba, tuvieron una instrucción militar, pero que además fueron enviados a luchar en la revolución de Nicaragua, en la revolución sandinista, ¿ya? Para gente que no maneja más o menos, esto fue una revolución popular que se inició en Nicaragua en julio del 79, ya a cargo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, de Anastasio Somoza, que es de corte izquierda y que tiene consecuencias, pero trágicas para Nicaragua hasta el día de hoy. Así es. Eso yo creo que es para otro capítulo, pero impresionante. Y esta gente peleó ahí, y como había dicho Roro, tuvo una travesía por distintos países, ya probando su suerte, sus competencias militares, y esta gente llega a Chile. Y de inmediato genera una serie de, de operaciones. Si lo pasamos seguimos en el año 84, pero por ejemplo en diciembre del 84 fue el secuestro de Sebastián Bertolone, que era el subdirector del diario La Nación, ya que en esta serie retrataba como que van a una radio y ahí tienen su manifiesto. No, esto fue un secuestro del subdirector del diario La Nación. Y además critiquemos que estaban, simplemente va a poner una nota al margen, en la serie esto pasa en un partido de Católica y dicen, no, es que todo el país va a estar escuchando. Nadie nunca. Claro. No sé por qué hicieron eso. Yo no sé si eso pasó en la realidad, pero si lo hicieron fue muy mal elegido. Un perdón para todos nuestros amigos cruzados que nos escuchan. Los queremos igual. Yo tampoco saludo a nuestros amigos cruzados. Felicitaciones por San Pedri y por tener un ídolo argentino. No, mentira, broma. Saludo a nuestros compañeros cruzados. Ya. Y fíjate, en el año 85, La Tercera escribe un artículo en el cual señala que entre agosto del año 83 y agosto del año 84 hubo 1900 actos de desestabilización en el país, ¿ya? O sea, esto estaba pasando en sus narices y la Central Nacional de Inteligencia no era capaz de descubrir de dónde están estos cabros. Hay una nota en el diario que dice, se infiltró el Sendero Luminoso en Chile. Es impresionante, no tenían por dónde pillarlo, ¿ya? Pero, espérate, y hagamos doble clic en eso, ¿ah? Para la gente que nos escucha, por ejemplo, Sendero Luminoso no es exactamente lo mismo, a pesar de que los dos son guerrillas de izquierda, no es exactamente lo mismo que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ah? El Sendero Luminoso se declara marxista, maoísta, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a la misma usanza que el Partido Comunista, es marxista-leninista, es decir, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es de la izquierda más ortodoxa posible, mientras que otro tipo de guerrillas en Latinoamérica seguían otra línea. En el caso latinoamericano, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba alineado con lo que pasaba en Cuba, con lo que pasaba en Nicaragua, pero no con lo que estaba pasando en Perú o en Argentina, por ejemplo. Efectivamente, y eso se da particularmente yo creo que por el nexo histórico que existió entre el Partido Comunista chileno y Moscú. Profundamente moscovita. Yo me acuerdo una vez en clase de historia, claro, que
que el Partido Comunista, en el fondo, el día que hacen el proceso de revisión de la desestalinización de la Unión Soviética, el Partido Comunista al día siguiente estaba apoyando eso. Ya cuando todos los comunistas tenían un cuadro de Stalin, el día siguiente los quemaron todos, era un partido disciplinado con Moscú. Ya ese año también fue el secuestro del niño Gonzalo Cruzat. 11 años tenía. Y ese es como el resumen de cómo se llama esto de esos años. A partir del año 85, el Frente Patriótico, en paralelo con todos estos actos de desestabilización, también tenía, ¿cómo se llama esto?, una especie como de campos de formación paramilitar. Entrenamiento. Claro, se perdían en ¿cómo se llama esto?, en algún poblado lejano y se preparaban militarmente, recibían instrucción militar, ¿ya? Con la medida que iba pasando el tiempo también iban aumentando, ¿cómo se llama esto?, también su cantidad, su militancia, ¿ya? Esta es una época que fue bien compleja. Acuérdate que el año 83 Pinochet nombra a Onofre Jarpa de ministro del Interior para intentar, ¿cómo se llama esto?, generar una especie de diálogos con la nueva oposición política que había renacido a través de la Alianza Democrática. Y ahí pasamos al año 86, que es el año decisivo para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con dos hechos particulares, que es la internación de armamento de Carrizal Bajo, ya en abril del año 86. Y agreguemos que también ese mismo año, en 1986, el 2 de abril, fue cuando el Frente dio muerte a Simón Llévenes, dirigente poblacional de la UDI, que es también una de las figuras que fue perseguida y eliminada por el Frente. Simplemente eso anotar. Que todavía no se encuentran culpables de la muerte del asesinato de Simón Llévenes, tengo entendido. Sé que está sindicado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez sin ningún ápice de duda, incluso lo hace el Museo de Derechos Humanos, y creo que están incluidos incluso en el informe RETIC, pero no sé si están individualizadas las personas. Bueno, la internación de armas Carrizal Bajo en esta pequeña puerto caleta, es una caleta, es impresionante, ya, cerca de Huasco. Lo que estamos diciendo es que es un lugar incomprobable. Es un lugar incomprobable donde la gente comerciaba güiro. Ya, eso es lo que se comerciaba. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Que desde Cuba se manda un barco con cosas, se supone, con 80 toneladas de armamento. Ya, la mayoría de ellas eran armamento que había llegado a donación desde Vietnam. Ya, muchas de esas eran armas, ¿cómo se llama esto? Incluso mismos soldados norteamericanos habían abandonado en Vietnam, ya, y fueron enviados acá, ¿cómo se llama esto?, a Chile. 80 toneladas, o sea, una locura. Una verdadera locura. Es un cerro de armas. Claro, un cerro de armas. Y esto fue en abril del año 86. Y ¿cómo se llama esto? En agosto del año 86, el 6 de agosto, fueron descubiertas estas armas. Hay demasiadas teorías. Ya en la serie se habla de que esto fue una especie de traición a través de un sapo. Un sapo. En la serie se llama comandante, se llama Aurelio. Ojo que ahí hay un error histórico o quizás se confundieron, pero el comandante Aurelio es el comandante Nordenflich, ¿ya? Que es otro comandante del Frente Patriótico que era hijastro de Volodia y nunca traicionó a nadie, ¿ya? Etcétera, etcétera. Otras opciones dicen que la alcaldesa de Huasco va a hablar con, ¿cómo se llama esto?, con la intendenta de la tercera región, y ahí alertan a la CNI. Yo investigando los papeles por mi tesis, que hice mi tesis al respecto de la década de los 80 en Chile y Estados Unidos, es que al parecer la Marina norteamericana habría avisado, ¿cómo se llama esto?, a la Junta Militar, de que había un movimiento completa, como dicen acá, incomprobable, de una embarcación que zarpó desde Cuba y que estaría, ¿cómo se llama esto?, atravesando las costas del Pacífico. Porque dentro de todo era una operación razonablemente bien planificada en tiempos donde los sistemas de vigilancia igual eran precarios, pues no es como que apareciera así. Y te agrego a eso que en la serie hay una cosa que refleja más o menos bien, que es lo difícil que igual era que pillaran el barco, porque claro, ahora tú tenés navegador con Google Maps, llegáis a cualquier lado relativamente simple. Pero en esa época, achuntarle a exactamente el punto para poder llegar donde está el barco, para sacar las armas y pasar piola a 200 millas y era difícil. Convengamos. Y bueno, un porcentaje de ese armamento fue recuperado por el Frente Patriótico, otro armamento fue tomado por, ¿cómo se llama esto?, por el régimen, ¿ya? Y otro dice que se perdió. Y ese parece que está repartido entre la legua, la zona roja, está repartido por todas partes, ¿ya? Es un caso bastante particular, y al mes siguiente se hizo la operación
siglo XX, comandada por, como dijo Rodrigo hace un rato, José Joaquín Valenzuela Ley. exactamente, que fue realizada al sur de Santiago, en el sector del Melocotón, ya en la cual es muy parecido como muestra en la serie. El Cajón del Maipo, para que nos entendamos. ¿Sí? El Cajón del Maipo, en la cual, claro, hay un auto que venía la comitiva de Pinochet, que todos los domingos salía a las 7 de la tarde, le atravesaron un auto, quedó toda la comitiva parada, esto es un camino que tiene una pista de ida y una pista de vuelta, un barranco, y al otro lado un cerro. Ya, como es la geografía del Cajón del Maipo. Sí, déjame hacer una pequeña explicación para la gente que nos escucha que no es chilena. El Cajón del Maipo es, imaginen un río que está cercado por montañas a los dos lados y que es un camino extenso, pero que es corto y por lo tanto es muy fácil, o sea, no es que sea corto, es que es angosto, entonces por lo tanto es fácil bloquearlo. Y al final el punto es, tenían a Pinochet en un lugar donde era fácil bloquearlo, donde con no tantos recursos podía generar una acción de alto impacto. Continúa. Exactamente. Y bueno, y eso ya es historia bastante conocida, el atentado contra Pinochet, en la cual, se mataron a 5 escoltas de Pinochet. Pinochet sale ileso, su nieto también. El terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. Y bueno, y lanzan un rocket launcher desde la subida del cerro, que no explotó, que rebotó. Hubo un mal cálculo, el rocket launcher al parecer requería, no sé, 30 metros más para explotar, así que no pudo explotar. Esa es la teoría. Exactamente. Claro, el atentado terminó. Yo le pregunté a mi papá ese día. Mi papá vivía con mi mamá en Macul, ya vivía en ¿cómo se llama? El barrio de Peatones, y me dijo que esa noche sí, como que ya el país como que se vino abajo, porque en el fondo decían, ok, un atentado Pinochet, hoy día va a haber razzia. Y déjame decir una cosa que es probablemente un comentario más frívolo que puedo hacer en este contexto, pero no podéis ser combatiente, tirar un misil y no saber que tiene que poder explotar, o sea, que tenéis que tirarlo 30 metros más atrás para que explote, es decir, de un nivel de amateurismo que es insólito, menos en un contexto donde queréis matar a un dictador, es decir, sin legitimar ni un poco, ni un ápice de la acción del frente. No deja de ser llamativo el grado de inexperiencia en combate para equivocarse en esos errores que son de niño. Cacha que eso no es tan extraño y en los fusileros está súper bien retratado los dos ámbitos. Uno, que son equipos desconectados. El frente funcionaba súper compartimentado, entonces nadie sabía qué estaba pasando en el otro lado, y aquí se buscaron sobre todo gente con poco registro criminal para que nadie los descubriera. Y respecto de las armas que se ocupan, se eligen armas norteamericanas para que en teoría, para que no se descubra un vínculo con Cuba, si es que los pillaban. Entonces, claro, es una mezcla entre falta de preparación, inexperiencia, mala suerte también. Y lo otro es que dentro de todo esto, el chofer de Pinochet logra sacarlo de manera milagrosa. O sea, Pinochet va en uno de los dos autos blindados que van en la comitiva y el chofer hace una maniobra de retroceso y sale arrancando. Y esto le salvará ya. Por otra parte, y esto es una locura, y esto de las cosas más pintorescas que suceden ahí, es que los que hacen el atentado, el grupo, salen, como decía Martín, hay una vía de entrada y una de salida, no hay más, y ponen una baliza encima del auto y salen arrancando, y los propios carabineros que estaban custodiando la vía los dejan pasar. Y así escapan. Entonces, es una situación francamente, es para hacer una serie, ¿eh? No sé, un hecho espectacular. Y después de eso, yo creo que, como en resumen del frente, saltamos al año 87, el 15 de junio, la matanza de Corpus Christi que nombró Rodrigo recién, conocida como la Operación Albania, que se demoraron 20 años recién en poder procesar a los responsables, al comandante Hugo Salas Benzer, ¿ya? En la serie,
y ¿cómo se llama esto? En la serie hay un hecho espectacular que muestran que Hugo Salas Wenzel es secuestrado, ¿no es cierto?, por el frente, pero no es Hugo Salas Wenzel, es Carlos Carreño, el coronel de la FAMAE, ¿ya? Y al parecer Carlos Carreño tenía cierta información de cierto armamento chileno que se quería vender ahí a Irán, por ahí, por allá, cierta plata, etcétera, etcétera, y parece que lo querían eliminar. Entonces, después el Frente Patriótico lo sacó el país, lo tiró en Brasil y prácticamente además le salvó la vida. Ya después de la matanza de Corpus Christi, donde muere gente como Valenzuela Levi, que dijo Rorro, Valenzuela Pojorequi, que es el que sale en la serie con un bigote y con rulos negros, ya, comienza la división con el Partido Comunista, ya. Entonces Raúl Pelegrín, con Basili Carrillo y Galvarino Pablaza, ya hacen una decisión, con el comandante Ramiro también, etcétera, etcétera, hacen una decisión dentro del Frente Patriótico y se transforma en el Frente Patriótico Autónomo, ya bajo el liderazgo de Raúl Pelegrín, que se mantendría en el poder hasta octubre del 88, después del plebiscito, cuando gana el no, ya lanzan una nueva campaña que se llama la Guerra Patriótica Nacional en Los Queñes, que es Curicó hacia la cordillera, ya en la cual al parecer serían traicionados por comandante que se llama El Bigote, ya, y Raúl Pelegrín y Cecilia Mañi son encontrados muertos en la orilla del río Tinguiririca, y ahí sería como la primera etapa del Frente Patriótico Manuel Rodrigo, o sea, y Juan Pedro. Soberbio, sublime, excelso, no tengo más palabras para referirme al recorrido que nos ofreció Martín para tomar de la mano al auditor y poder llevarlo en todo lo que es el principio y el desarrollo inicial, o al menos la etapa más importante a efectos de influencia política del Frente Patriótico. Pero hay más, porque la historia del Frente no termina con el plebiscito, y eso es lo que le encargamos a Rodrigo Pérez de Arce que nos pueda contar. Rodrigo, el hermenéutico, ¿cómo podemos seguir esta historia? Bueno, lo que pasa en esos años, el 88 sobre todo, es una decisión, una fractura entre quienes le creen o creen en la posibilidad de entrar a la democracia vía plebiscito y los que creen que no. Y ahí nace el Frente Autónomo, que va a mantener su tesis militar, que va a mantener sus operaciones militares, no solamente una tesis intelectual, y que luego obviamente se va a volver sumamente famosa por el atentado, el asesinato de Jaime Guzmán. Pero esto viene precedido de un par de cosas que son importantes. Lo primero es que el 30 de enero del 90, es decir, justo antes de que asuma Patricio Aylwin, se da la llamada Operación Éxito, que es una operación en la cual se fugan 49 presos de la cárcel pública de Santiago, ¿ya? Es bien de espectáculo todo esto. ¿Por qué? Porque se cava un túnel de 60 metros con sistema de ventilación, de drenaje, de iluminación entre miembros del Frente, del Partido Comunista y de la Jota, de las Juventudes Comunistas. Y se fugan 49, algunos son recapturados, pero la mayoría logra salir y se van sobre todo al extranjero, ¿verdad? Y luego, un año después, viene el que probablemente sea el acto más impresionante del Frente Autónomo, que es el asesinato de Jaime Guzmán a la salida de sus clases de Derecho en el Campus Oriente, ¿no? Me voy a referir un poco después a qué sucede con quienes perpetran este asesinato, tanto intelectuales como los perpetradores materiales, pero claro, Jaime Guzmán da un discurso donde se pronuncia en contra de la amnistía de los presos de la dictadura, y producto de esto se genera todo un movimiento para asesinar. Somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultados por la sola voluntad del presidente de la República, cualquiera que éste sea. El 92, el Frente sigue haciendo ruido y secuestra a Cristian Edwards, hijo del dueño del Mercurio, le exige un rescate millonario, lo tienen un montón de tiempo, hay mucho maltrato, y esto además genera que junto con el asesinato de Guzmán, el único
senador asesinado en democracia, empieza a generar un rechazo muy fuerte respecto de las acciones del frente, ¿ya? Y ahí saltamos rápidamente a la fuga de la cárcel de alta seguridad, ¿ya? Que es una operación que de verdad es de locos, donde mediante un helicóptero y una canasta, la historia, los detalles, en fin, se secuestra un helicóptero contratado por 2 turistas irlandesas. Ese helicóptero llega a la cárcel de alta seguridad y miembros del frente, donde están Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, y Ricardo Palma Salamanca, el negro Palma Salamanca, escapan en una canasta de feria de la cárcel de alta seguridad. Yo tenía 7 años en ese momento y no voy a olvidar nunca la noticia, porque es de película un helicóptero llegando a una cárcel y llevándose a la gente. Gente que, dicho sea de paso, el comandante Ramiro, es decir, Mauricio Hernández Norambuena, fue homenajeado por el actual presidente, y el otro, Ricardo Palma Salamanca, se entrevistó con el actual presidente en París y con la diputada Orsini. Bueno, después, hacia los 2000, todas estas personas desaparecen de la escena pública, nadie sabe su paradero, y empiezan a aparecer de a poco. Ya no como luchadores políticos, sino que como delincuentes comunes, ¿ya? Mauricio Hernández Norambuena termina preso en Brasil por secuestrar al publicista Washington Oliveto, que murió hace algunas semanas, que es un secuestro que de político la verdad es que tiene poco. Raúl Escobar Poblete, otro de los participantes del asesinato de Guzmán, fue arrestado en México en mayo del 2017, donde vivía con una identidad falsa, también acusado de secuestro, y fue condenado por la justicia mexicana por este secuestro a 60 años de cárcel. Ricardo Palma Salamanca, que cuando asesina a Guzmán tenía 20 años, vivía con una identidad falsa también en México, se hacía pasar por fotógrafo junto a su pareja Silvia Birsovich, y tenían una galería de arte. Ellos se arrancan de México cuando toman detenido a Raúl Escobar Poblete, Emilio, y después es capturado en Francia, que Francia le entrega asilo político. Entonces, la verdad es que es inimputable. En 2019, en enero del 2019, un tribunal de apelación en París rechaza la solicitud de extradición de Chile y se cierra el caso. Y finalmente Galvarino Apablaza, jefe militar también del frente, vive en Argentina. Argentina autoriza que lo envíen a Chile, pero la verdad es que los distintos gobiernos argentinos no han logrado o han impedido derechamente hacer avanzar. Y digamos una cosa, que es que para que algo así pasara, se necesitaría que hubiera gobiernos de derecha a ambos lados de la cordillera. Y cuando ganó Piñera uno, al otro lado tenían a Cristina. Y cuando estuvo Macri, acá estaba Bachelet. Y cuando ganó Piñera de nuevo, volvió a estar el peronismo. Entonces, no se ha dado nunca que puedan haber 2 gobiernos afines a ambos lados de la cordillera que permitan la extradición de esa persona que digamos la verdad, de asesino al menos. Ahora, yo me pregunto, esto como dato anexo, como, ¿de qué vivirá? ¿Tendrá una pensión? Yo no he buscado tan en profundidad, pero no me imagino como repartiendo currículum. Hola, yo trabajaba en un grupo terrorista, pero ahora me quiero reinventar. Claro, no, una súper buena pregunta porque bueno, a ver, hay varios que están en la cárcel, y en la cárcel te dan comida. Pero claro, yo me pregunto por Apablaza, me pregunto por Palma Salamanca. La verdad no sé en qué estarán hoy, pero es bien impresionante. Claro,
porque los que están en Cuba da lo mismo, todos sabemos que les va a ir bien, pero los que están en otros lados, ¿de qué viven? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo reparten currículum? Qué extraño, me parece una pregunta que habría que investigar. Entonces eso, la verdad es que el Frente, yo creo que no tuvo una trayectoria muy feliz, pero el estado actual de sus grandes dirigentes o de sus miembros más insignes es súper lamentable y Hernández Norambuena, la verdad es que uno lee las entrevistas más recientes y a pesar de que es una persona notablemente inteligente, tiene unos delirios de grandeza que son pasmantes y que no coinciden con esta imagen romantizada que se muestra en la tele, en las películas. Y además también hay gente que termina ocupando la ideología como comodín para justificar un estilo de vida. Es decir, la ideología era la forma de poder combatir a Pinochet. Cuando era más nítido, ellos estaban en una situación un poquito más legitimados por una parte de la población. Pero a medida que ese enemigo fue desapareciendo, cada día se fue haciendo más patético hasta que terminaron siendo viles ladrones de banco, viles secuestradores y asesinos a sueldo, porque más de alguno ha caído por sicariato. Y la verdad las cosas que siguen dando el mismo argumento. Siguen escudándose en la ideología para justificar todo lo que hacen. Entonces al final es una forma de legitimar todos sus actos y sin ningún grado de autocrítica sobre los actos. Sí, o sea, de hecho lo que es bien impresionante es que muchos de estos, de los frentistas, no todos, pero eran cabros chicos al final. Y es muy loco que gente así de chica esté haciendo barbaridades como esa. Yo entiendo el contexto de desesperación que puede haber, producto de la dictadura, pero la verdad es que una guerrilla como la que pretendieron hacer los frentistas, inspirada en Cuba, por ejemplo, en tratar de generar focos guerrilleros dentro de Chile para movilizar y para desestabilizar a la dictadura, la verdad es que como que yo creo no tenían una muy buena representación de la realidad. O sea, incluso si el atentado a Pinochet hubiera sido exitoso, la verdad es que tenían que cumplirse tantas condiciones para derrocar al régimen que era como medio pensamiento mágico, yo creo. Estoy de acuerdo y además también creo que se pensó poco en las repercusiones de hacer ese atentado. Es verdad que Pinochet vivió y por eso la represión fue brutal, pero si no hubiera vivido también probablemente también. Hay mucha gente muchos de los detenidos desaparecidos que el momento en que los van a buscar es después del atentado a Pinochet porque es el momento donde se aprieta la mano. Claro. Entonces, flaco favor le hicieron a un montón de militantes, activistas y personas que, de hecho, ni siquiera estaban vinculadas, muchos de ellos, con la violencia política, eran simplemente personas que tenían una posición militante. Efectivamente. Da para pensar, además que también una cuestión que sí logra ser interesante dentro de la serie de Fábula es el tema de la familia, ¿eh? Y no porque yo creo que lo abarquen con veracidad, porque la verdad es que lo dudo mucho, sino porque te va mostrando cómo la familia es un daño colateral en la vida de estos sujetos que deciden inmolarse contra todo, contra todos, y da lo mismo lo que pasa alrededor suyo. Interesante esa parte. Y además en un contexto donde ser pariente de alguien que está perseguido no da lo mismo. Porque claro, si en una época donde vivimos en democracia, un familiar no pasa susto, no particularmente, pero en medio de una dictadura, Dios mío. Me avisan por interno que estamos completando ya 1 hora de programa. Vamos teniendo que cerrar un programa que creo que ha sido interesante, que ha sido, a mí por lo menos me ha interpelado bastante en cómo poder interpretar o cómo poder decodificar lo que fue y lo que sigue siendo probablemente en algún sentido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la historia de Chile. Así que, bueno, va siendo el momento de pasar las palabras al cierre y como Rodrigo fue el último que habló, vamos con Martín Maudel, Timothy Chalamet de Macul, el último 10, el diplomático. Por favor, ¿cuáles son tus palabras al cierre? Yo quiero hacer una conclusión, yo creo que ya hablamos todo lo del frente. Yo lo que quiero decir es que hay
en Chile instalada una tesis, un ideario de que el plebiscito de 1988 lo ganó el no gracias a un jingle de campaña. Ya una franja. Que en el fondo esto se ganó con un computador haciendo canciones, haciendo logos de campaña, eligiendo gente para salir en ¿cómo se llama esto? En los afiches, etcétera, etcétera. Un marketing comunicacional político, etcétera. Que esto se ganó con un lápiz. Señor, ¿se derrotó la dictadura con un lápiz? No, señor. Eso es un absurdo político. Es una ridiculez. Esto del plebiscito, el no, y que se fuese Pinochet y no gobernase 8 años más, exclusivamente porque hubo movilización en las calles, porque hubo, ¿cómo se llama?, protesta a nivel nacional y hubo descontento nacional. ¿Ya? Eso, y yo creo que la gente del Partido Comunista e incluso la gente del Frente Patriótico y toda la izquierda, más allá de la Concertación, que fueron excluidos de la transición pactada a partir del año 88, merecen más reconocimiento de lo que tienen. Y que hay un grupo de personas, sociólogos, cientistas políticos, periodistas, etcétera, etcétera, que se las dan de intelectuales orgánicos, ya que ¿cómo se llama esto?, que se adueñan el haber sacado a la dictadura. Yo creo que es un triunfo de mentira, ¿ya? El terrorismo, la violencia y la guerrilla le hace daño a todas las sociedades, ¿ya? Pero es verdad que la gente que salió a las calles a marchar en las protestas es probablemente la gente que se puede decir que sacaron a Pinochet del poder. Y ojo, esto es una cosa que hay que observar. Habían manifestaciones en las poblaciones, había marchas en las poblaciones y el Frente Patriótico pasaba con su banderita entre medio de los pobladores. Y los pobladores los dejaban pasar. Eso tiene que explicarse de alguna manera, ¿ya? Para el Partido Comunista fue completamente dejado fuera de la Alianza Democrática, de lo que después sería la Concertación. Fue una de las solicitudes expresas que hizo Robert Gelbart cuando vino a Chile en el año 86, enviado por Ronald Reagan, ya para trabajar para reinsertar a Chile en el contexto democrático occidental, ya. Pero creo que hay una izquierda a la que no se le ha dado la gratitud que corresponde. El triunfo del 88 no se debe a un jingle de campaña, por favor. Eso es lo que puedo agregar, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín, el Timothy Chalamet de Macul. Y ahora le pasamos la palabra a el más inteligente Estebanel, el intelectual Sun 35, el hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce. Palabra al cierre. Revisitar la historia del Frente, su inicio, su final, para mí fue rememorar una tragedia. Es una historia súper trágica, una historia de un grupo de gente que sin gran claridad jugó a la guerra y le fue como le fue, ¿no? Y terminan convertidos en delincuentes comunes finalmente, en mercenarios que se ponen a favor de las causas más viles con tal de conseguir dinero, ¿no? Y por lo mismo me cuesta entender a la izquierda joven que hoy día los reivindica o que los ha reivindicado. Me cuesta entender los homenajes, me cuesta entender las fotos, me cuesta entender esta añoranza por esa épica que tenía el Frente. Porque es cierto, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez tenía una épica de luchar contra una dictadura que en muchos casos había asesinado a sus familiares, mató a mucha gente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, y esto no es laformismo rasca, la verdad es que no era una operación destinada al fracaso, ¿no? Y me cuesta todavía más entender que gente, sabiendo lo que pasó, sabiendo que se secuestraron niños, que se asesinaron inocentes, que en fin, que hubo toda clase de locuras por el afiebramiento ideológico, no logre tomar distancia de lo que fue el Frente. Que no es una historia romántica, sí, tiene visos
tiene visos de película del Far West o de película épica, pero la verdad es que es una historia que termina muy, muy mal. Muchas gracias, Rodrigo, recordando el trágico final del frente. Y además yo quiero agregar 3 cosas que me parecen importantes. Lo primero, cuando se habla de el interés del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para derrocar a la dictadura, no era para ir a buscar a Patricio Aylwin y decirle ahora gobierna usted. Era para tomar el poder ellos. Por lo tanto, también hay que verlo esto en ese contexto. Ellos estaban tratando de emular la Revolución Cubana o otros procesos de esa índole. El poder no era para regalarlo y simplemente votar una dictadura para que llegara una democracia plena, insisto, con eslóganes lindos y afiches bien diseñados, sino que para que el poder lo tomaran ellos. Entonces, tampoco los veamos como unos benefactores, como unas personas que estaban muy preocupadas de solamente el resto, sino que también estaban jugando sus cartas para acceder al poder. En segundo lugar, también una cosa, así como Martín alega que la gente piensa que el plebiscito se ganó con un jingle, yo también quiero decir que tenemos demasiado naturalizada la idea de la salida de la dictadura a través de un plebiscito. Cuando, por ejemplo, vemos la posición del Partido Comunista, y me perdonen todas las personas que me quieren, mis familiares y incluso Dios, puedo entender la posición del Partido Comunista, porque al final, ¿por qué podría ser confiable que un plebiscito tuviera los estándares democráticos de que efectivamente se respetara el resultado cuando tienes a un dictador? No digo porque Pinochet fuera particularmente malo, sino porque es el único caso que yo conozco de un dictador que llama a un plebiscito, lo pierde y lo cumple. Eso, o sea, daba para poder tener toda la suspicacia y todas las reticencias del caso, porque la verdad es que es un caso extremadamente anómalo. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Y en último lugar, también creo que la tragedia del frente se determina porque ellos se determinaron a partir de un enemigo. Y quiero rescatar a Carl Smith en esto, que el enemigo configura al ser en cuanto tal. Claro, Fernando Marcos había hecho lo mismo en Filipinas, 3 años antes. Hizo un plebiscito y se lo robó. Y es lo que suele ocurrir. No había por qué creer. Es lo que suele ocurrir. O sea, mira Maduro, le demostraron con actos y ahí está parado. Bueno, y el último punto, como decía, es que el frente está demasiado determinado por su enemigo, por la estatura de su enemigo. Porque, rememorando a Carl Smith, el enemigo configura el ser en cuanto tal. Entonces, cuando deja de estar Pinochet, el dictador con garras grandes y estos anteojos oscuros y los brazos cerrados y la cara refrunfuñando, la verdad es que ellos dejan de ser lo que aspiraban a ser y pasan a ser de unos luchadores que estaban tratando de votar a un enemigo poderoso a pasar a ser un enemigo, o sea, un conjunto de sujetos más bien patéticos, que no saben acomodarse a la democracia, que no pueden vivir en paz, sino que ya consumieron, es como ya probaron la sangre y no pueden salir de eso. Es una parte que creo que también muestra que la decisión de tomar las armas no es inocua, no es que tú puedas después retroceder y volver a la normalidad, sino que una vez que la sangre está probada es muy difícil retroceder. Pero bueno, vamos llegando al final del episodio. Ha sido una jornada extraordinaria, creo que hemos podido profundizar en temas que solemos reflexionar poco. Y quiero cerrar este programa sin antes mandar un saludo primero al único e inigualable Rodrigo Martínez, que hace posible todo esto. En segundo lugar, a nuestra casa medial, el Líbero, que permite que podamos estar tanto en Spotify como en YouTube. Y además también, por supuesto, a quienes hacen que esto sea posible más que cualquiera, Bernardita, Jiménez e Isabel, que nos escuchan, nos apoyan y son nuestras grandes fans. Así que eso, soy Juan Pedro Liurs. Chao.